Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí su amigo Yehudá desde la ciudad de Guatemala. Estamos en el mes de julio 2017. Disculpándome con todos ustedes por la ausencia en 2 semanas pasadas, que lamentablemente no pudimos transmitirles, pero ahorita vamos a terminar nuestro compromiso con el libro de Daniel. Ya, el libro de Daniel, tenemos la última visión del macho cabrío. Y quería también darles un resumen como una presentación del libro para que lo conozcan cuando ustedes lo quieran estudiar de nuevo, lo puedan hacer. Recuerden que las preguntas, si no logran conectarse aquí en directo y para poder interactuar conmigo, me pueden mandar un WhatsApp y ahí pueden mandar sus preguntas. Mejor si me las envían por audio, un mensaje de audio, así yo reproduzco el audio y así todos los demás que están viendo la clase podrán oír su voz y podrán escuchar su pregunta. Bueno, vamos a iniciar nuestra visión. Para eso necesitamos leer el libro de Daniel en su capítulo 8. Lo vamos a leer el capítulo completo. Por favor, si tienen alguna Biblia ahí, de todos modos voy a reproducir aquí la lectura desde el capítulo. Tengo aquí una Reina Valera desde
el capítulo 8, todo el capítulo 8 lo vamos a ver. Dice en el verso 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, ese es el hijo del Nabucodonosor, o sea que está en el reinado de Babilonia, aún en el exilio, ¿no? Todavía no ha llegado el reino medo-persa. Dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Ya aparece un segundo animal, sin tocar la tierra. Pareciera como alta velocidad, ¿verdad? Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, solo un cuerno. Y vino hasta el carnero, dice el verso 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Tierra gloriosa es Israel. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y en el verso 15 ya viene la interpretación. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre la ribera de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Verso 17. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea que aquí ya están dando la interpretación y nosotros ya nos queda muy poco por hacer. Verso 22.
Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, o sea, más débiles. Y al fin del reinado de estos, o sea, cuando ya terminen esos 4 reinados, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, viene otro que se levantará. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, amigos, entonces, después de haber leído el capítulo 8, vamos a pasar a poder ordenar la información. Recuérdense que, como hemos visto, así que en la segunda parte del texto ya la interpretación está casi dada. Hay muy pocas cosas que decir y pues no se podría, lo único que necesitamos, como lo hemos dicho desde el principio, es un poquito de historia. Al hacer un poquito de historia, pues ya vamos a entender lo que está diciendo. Hasta ahorita no tengo ninguno conectado para interactuar, solo veo 6 ahí. Si pudieran, por favor, mandarme un WhatsApp para saber quiénes están, se los agradecería. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación para ir ordenando la información que nos está dando de esta visión y libros de Daniel. Vamos a hablar sobre su significado. Dice, el texto ubica a Daniel en el tiempo del reino babilónico, como lo vimos, en el tiempo del rey hijo de Nabucodonosor. Así que la visión es algo porque ha de venir. A diferencia de las otras, si se dan cuenta, en la estatua de Nabucodonosor, en la cabeza es Babilonia, en la de las bestias, la primera bestia es Babilonia, y así. Entonces, en esta sería una visión en donde ya no está Babilonia. Están bajo el gobierno de Babilonia y los animales representan gobiernos que vendrán después, que sería el medo-persa y el griego, ¿verdad? Entonces, aquí en las visiones no se incluye a Babilonia, sino solo a Medo-Persa y lo que viene después, que sería el carnero, que sería con los 2 cuernos, ese reino Medo-Persa, y luego pues tenemos a Grecia. El cuerno ese único que tiene en su frente, que es fuerte, es ese rey muy impulsivo, muy joven, que reinó muy joven dirigiendo Grecia, que es Alejandro el Magno, y por eso es que conquistó con enorme velocidad, y por eso que parte del texto decía que no tocaba la tierra, es por la velocidad que iba avanzando. Entonces tenemos a Babilonia, que no está en nuestra visión, porque ellos están en el gobierno de Babilonia, y la visión pues está clara, él lo está diciendo ahí. El carnero de 2 cuernos es el Medo-Persa, y el macho cabrío, que está representado en esta imagen blanca aquí, con un solo cuerno, es Grecia. Y aquí tenemos al cuerno principal, que sería Alejandro el Magno, ¿verdad? Según el propio libro, el carnero es el reino medo-persa y el macho cabrío, un solo cuerno, es el reino de Grecia, como lo acabamos de decir. Dice el verso 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que de esa nación se levantarán 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Así exactamente sucedió. Alejandro el Magno murió joven y el reino de Grecia se dividió en 4 reinos, del norte, sureste y oeste, y así perduró por algunos años hasta que vino el gobierno de Roma y botó todo, conquistando todo lo que era de Grecia antes, ¿verdad? Entonces ahí seguimos nosotros con lo que la historia nos dice. Luego viene el texto y nos dice,
y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea que aquí está Grecia, el cuerno principal era Alejandro el Magno, esto se divide en 4 y después habla de un pequeño cuerno que salió. Este ya es algo extra, que ese es Roma. Y esta visión es bien interesante porque ya no lo muestra como un gobierno distinto, sino como prolongación del anterior. Y precisamente por eso es que Roma es una cultura grecorromana. Recuérdense que Grecia es el fundamento, era una cultura muy educada, muy culta, y que entonces cuando Roma conquistó no pudo implantar una cultura propia, pues no la tenía. Entonces hizo en su estrategia una amalgama y se crea lo que conocemos hoy en día como una cultura grecorromana. Los dioses de la mitología griega solo cambiaron de nombre y se convirtieron en dioses romanos. Entonces, esta visión que estamos viendo nos está hablando explícitamente de que Roma, aunque sea un gobierno distinto como lo muestra la estatua de Nabucodonosor y la de las 4 bestias, que se mostraba que había una metamorfosis de una Roma, si se recordarán, militar a una Roma religiosa, cuando pasa de las piernas de hierro a los pies de hierro y barro mezclado. Y también la 4ª bestia, que era Roma, en la visión de las bestias, nace un cuerno, ¿no? Y ahí es donde es el cambio de una Roma militar a una Roma religiosa. Esta visión en especial está viendo a Roma como una prolongación griega, pero es debido a la cultura de que se está representando. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso, si está claro este principio. Si no, por favor, envíenme un WhatsApp para poder contestarles antes de seguir con esta parte. ¿No tenemos preguntas? Seguimos entonces. Entonces, después de esto viene Roma. Entonces, de ese salió un cuerno pequeño que creció mucho. Ya esa parte ya no es Grecia, sino es Roma, ¿verdad? ¿Qué dice sobre Roma? Bueno, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? ¿Se acordarán? Está hablando de Israel. Israel es como las estrellas del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. ¿Se da cuenta? Un dominio total. Y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Verdad? Recuérdense que cuando esto está sucediendo, el templo no estaba funcionando. Esta visión se está dando en el exilio babilónico. Y en el exilio babilónico, pues el Nabucodonosor había destruido el templo. O sea que el primer templo que Salomón había construido. Cuando se está dando esta visión, el templo está destruido. Entonces, cuando dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, se está hablando que ellos ya sabían que el sacrificio se iba a restablecer, que es precisamente cuando termina el exilio babilónico a través del reino medo-persa y entra a funcionar la parte histórica de nuestra Tanaj en Esdras y Nehemías, en donde reconstruyen el templo y el muro, y regresando el pueblo judío a Jerusalén a habitarla de nuevo. Entonces ya aquí está anunciando nuevamente, como lo vimos en las 70 semanas de Daniel también, que eso que se iba a restablecer iba a volver a ser quitado. Esto se cumplió en el año 70 de la Era Común, cuando el emperador Tito, con sus tropas, saqueó Jerusalén y destruyó el segundo templo. Eso está escrito en los libros de las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Y entonces fue echado a tierra. Entonces estamos hablando de Roma. Y a causa de la prevaricación, dice el verso 12,
le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. Importante esto. Echó a tierra la verdad, ¿verdad? Y echó por tierra la verdad. Por eso, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la emet? La Torá. Y eso es precisamente lo que hizo. Echó a la Torá abajo. Dijo que ya no había que guardar la Torá y hizo cuanto quiso. Estableció una religión mentirosa que lleva y promulga un estado de iniquidad y de pecado, pues la violación de esa verdad es el pecado, y eso es lo que fue escrito acerca de Roma. Sigue diciendo el texto: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí se refiere a Mashiach, pero no va a prosperar, porque y será quebrantado, pero no por mano humana. Esto es lo mismo que está hablando en el pasaje de la estatua de Nabucodonosor, cuando una piedra es cortada de un monte y comienza a golpear los pies de la estatua y cae toda la estatua. Dice, no es por mano humana. O sea que está anunciando de una vez que Roma se va a levantar, va a quitar la verdad, va a establecer su mentira, va a prosperar, va a tratar de eliminar al Mashiach, pero no va a poder. O sea, ya esta profecía de antemano está anunciando la aniquilación de Roma, del cristianismo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y eso también lo vimos en las clases de los lunes, cuando nos dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, quiere decir que el estado espiritual del pueblo de Judá, cuando Mashiach vino, y por eso es que pudo actuar el cristianismo, Roma, es que el estado espiritual era totalmente pecador, es una generación totalmente injusta. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque el Eterno es el que está dándole ese poder debido al pecado del pueblo. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos, y realmente los destruirá el pueblo de los santos. El pueblo judío de los 2000 años pasados fueron los 2000 años más tristes, más duros de la historia del pueblo judío. Y por eso se dice que echó y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así fue como lo hizo. Sigue hablando. Dice, entonces oí hablar a cierto santo, y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Miren pues la pregunta estipula, por ejemplo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Al final de las 70 semanas de Daniel anunciaba una abominación desoladora. Entonces, aquí está hablando, ¿cuánto durará el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Entonces, estos 2300 tardes y mañanas está hablando del tiempo que durará el sacrificio continuo que se iba a restablecer, pero que aún no estaba restablecido, y la prevaricación asoladora que había anunciado a final de la semana 70. Entonces, lo que quiero que veamos nosotros es que, por ejemplo, si yo le digo a alguien, a un trabajador, ¿cuánto se tarda usted en pintar la casa y limpiar? Son dos labores distintas, ¿ya? Entonces él me dice 5 días. Entonces yo digo que en 5 días pinta y limpia, ¿ya? Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, el tiempo de 2300 tardes y mañanas
se refiere al tiempo en que durará el sacrificio continuo, que en este momento no estaba, en este momento que se da la profecía no estaba, y la abominación desoladora. Eso quiere decir que al calcular el tiempo, vamos a calcular el fin de la abominación desoladora, que es el cristianismo. ¿Me entienden la pregunta? Quisiera, por favor, que alguien me hiciera una señal ahí de, sí, como que ahorita no veo a nadie conectado, no sé si me están siguiendo la huella o no. Mándenme un mensajito por WhatsApp para poder seguir. Si me hicieran favor, se los agradecería. Que hoy estoy muy solo ahí, no los escucho, no le veo un mensajito, no veo nada. Sigo entonces. Seguimos. Está silencio todo. Entonces viene la pregunta y vamos a buscar la respuesta. Pero resulta que ya hubo un obispo, Thomas Newton, en 1754, que entendió este número como número de años. O sea que lo que vamos a ver es que cómo este obispo interpretó la visión, calculó el tiempo, y luego de ver ustedes el tiempo que calculó, me dirán si se equivocó. Esto sucedió en el año 1754, ¿ya? 1754. Y él dijo que 2300 son años, ese es el tiempo, igual que en el tiempo de la visión de las 70 semanas de Daniel, días de años, semanas de años, aquí también él contempló 2300 años. Entonces entendió la cuenta que debería de iniciar con el macho cabrío, que sería, ¿se recuerdan? Grecia, ¿ya? Así que su cuenta inició en el año 334 de la era común, que es la fecha que la historia universal nos da acerca del inicio del imperio griego, más que todo cuando entró en Jerusalén. De ahí en adelante contó 2300 años, del año 334 antes de la era común. Basado en esa cuenta y la realidad del pueblo judío en ese entonces, en 1754, Newton predijo que el mundo vería al pueblo judío establecido en Palestina y en posesión de Jerusalén en 1967. Eso lo dijo en 1754. Y exactamente, el Estado de Israel se estableció en 1948. Sin embargo, fue hasta la Guerra de los 6 días, en el año 1967, cuando el pueblo judío toma posesión de Jerusalén, que tiene hasta el día de hoy. ¿Creen ustedes que él se equivocó? Es imposible. ¿Cómo pudo haber sido que haber pronosticado que, imagínense la posición política y social que tenía el pueblo judío en 1754 y anunciar que más de 200 años más adelante, y puso el año exacto en que los judíos iban a tomar posesión de Jerusalén? Y eso precisamente sucedió, porque él contó los 2300 años desde el año 334, antes de la era común, hasta 1967 de la era común. Y él dijo que el pueblo judío iba a estar. Entonces quiere decir que la guerra de los 6 días, cuando el pueblo judío toma posesión de Jerusalén, nos está marcando a nosotros el tiempo del final, el tiempo final de este tiempo de 2300 años, que tendría que durar el sacrificio continuo y la abominación desolada. ¿Ya? Recordemos la pregunta: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 2300 años. Entonces, este obispo Newton definitivamente acertó. No podemos decir que no. Él definitivamente acertó.
Lo que nos está diciendo es que en el tiempo que sucedió la visión, no había templo. Entonces, tal vez por eso Newton contó a partir del reino de Grecia, que inició ya estando restablecido el templo y las ofrendas continuas. Y ahí tardó los 2300 años. Así que ese tiempo contempla dos elementos: el sacrificio continuo en el segundo templo y la abominación desoladora con poder. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí el sacrificio continuo, y esto finalizó en el año 70 de la era común, aquí donde estoy mostrando el cursor, entonces ahí inició la abominación desoladora, hasta que termina en el año 1967. De 1967 para acá, lo que estamos viviendo es la aniquilación de la abominación desoladora, la eliminación y la destrucción del cristianismo. Después de estos 2300 años vendría el fin que está determinado para la abominación desoladora. Cada uno de nosotros, cada persona que viene a la Torah y que renuncia al cristianismo, es el debilitamiento de ese espíritu que ha gobernado por más de 2000 años. Eso quiero que entiendan. Por eso es que a nosotros, cuando comenzó este movimiento, nos costó entender todo esto. Y a algunos de ustedes es más fácil que entiendan. ¿Por qué? Porque el espíritu que los ha mantenido esclavizados toda su vida se ha debilitado. Porque cada persona que viene a la Torah, ese espíritu se debilita. Y el reino del Eterno, que se tiene que implantar a través de su majestad Yeshua, se está estableciendo. Eso quiero que entendamos. Cada vez que nosotros celebramos Pesaj es un día de libertad, pero al mismo tiempo recuérdense que al mismo tiempo que es de libertad, es la aniquilación de las fuerzas opresoras. Por eso es que esa noche de Pesaj, la primera noche de Pesaj, murieron todos los primogénitos de Misraim. La fuerza de Misraim se debilita. Cada vez que nosotros celebramos Pesaj, no solo renovamos nuestra libertad, sino que también se están aniquilando las fuerzas opresoras de esta abominación desoladora que usted y yo ya sabemos que es el cristianismo. Entonces, el fin de este tiempo es en 1967, que marca el fin del poder de la abominación desoladora. Y esto es interesante porque según lo que sucedió, que en 1967 Jerusalén regresa a posesión de sus propietarios originales, se cree que ese año fue un año del jubileo. Entonces, 50 años más tarde, que es precisamente en el año en que estamos nosotros, sería otro año del jubileo. Por eso es que muchos estudiosos esperan algo muy terrible, de otro movimiento fuerte, donde todo retorna a su dueño original, un paso grande hacia la redención en este año, antes de que termine ahorita Yom Teruah. También es interesante que he visto por ahí algunas profecías, porque las profecías son cíclicas. No solo se cumplen una vez, sino se vuelven a cumplir. Y entonces están hablando también ahora algunos estudiosos de que así como estaba determinado que el pueblo de Judá estaría 70 años y estuvo 70 años en el exilio babilónico, y de ahí venía la libertad, la redención y todo, ahorita también, después de 1948, ya el siguiente año, en el 2018, el pueblo judío estaría cumpliendo, el Estado de Israel estaría cumpliendo 70 años. Entonces también puede pasar algo que venga y complete lo que ya inició en 1967. Entonces aquí nosotros tenemos la comparación de la estatua de Nabucodonosor con sus fechas. También tenemos las 70 semanas de Daniel, que encajan con la estatua de Nabucodonosor, y ahorita también hemos presentado la visión del macho cabrío, aquí, que finaliza en 1967. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Están muy callados ahora. Hoy no veo a Dana ahí.
Hoy están los grandes ausentes. No tenemos nada, no tenemos. Ok. Vamos a seguir con el estudio del libro. Vamos a ver que aquí son pocas diapositivas. Espero que ya que no hay preguntas. Les ofrecí darles un resumen acerca del libro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. De una pequeña presentación donde les muestro para que conozcan el libro. ¿Verdad? Según la tradición, Daniel era un eunuco de la tribu de Judá de la casa de David, o sea, él era descendiente de David. Lo más seguro que en el exilio de Babilonia es que fue hecho eunuco. En Esther 4:5, en este verso dice que la Torah oral que Daniel era Atac. Porque fue llamado Atac, dice la Torah oral, porque él fue cortado de su posición alta. ¿Verdad? Si ustedes ven el libro de Esther, capítulo 4, verso 5, ahí menciona a un personaje, Atac. La tradición oral nos dice que ese personaje era Daniel. Daniel fue uno de los príncipes sabios que fueron llevados cautivos a Babilonia. Luego de sufrir Jerusalén la derrota ante el ejército babilónico, porque no se arrepintieron de su pecado ante la exhortación del profeta Jeremías, es en este exilio en el que Daniel, viendo los escritos de Jeremías, se dio cuenta que todo lo que Jeremías había profetizado se cumplió y que por eso estaban en el exilio. Es por esto que él se arrepintió y pidió perdón al Eterno en el capítulo 9, del 1 al 19. Entonces, como se dan cuenta, Daniel era eunuco y era parte de ese pueblo judío que no atendió a la exhortación del profeta Jeremías y por eso también fue llevado cautivo al exilio babilónico. Pero ahí se arrepintió y ese arrepentimiento, esa oración de Teshuvah, él la deja escrita en su libro en el capítulo 9. Existe un midrash que se refiere a Daniel como un profeta que al recibir la revelación del tiempo exacto de la venida del Mesías, y siendo él eunuco, igual le habló para que atesorara fortunas. Él y sus discípulos que siguieron sus enseñanzas, aún luego de su muerte, todo esto para entregárselo todo al Mesías, cuando éste naciera, para el buen desarrollo de su ministerio mesiánico, y así lo hicieron. Todos los discípulos de la escuela de Daniel, de generación en generación, tenían como propósito acumular fortunas para ser entregadas al Mesías. Se recordarán de Daniel que él tenía gran posición siempre a la par de los reyes, pues así también amasó fortunas, y la escuela que se crió de Daniel en Babilonia, sus discípulos de generación en generación siguieron amasando fortunas, pasando de generación a generación las fortunas para poder entregárselas al Mesías. Si esto fue así, fueron discípulos de Daniel los que, estando en Babilonia, en una festividad de Sucot, que viendo las estrellas conocieron los tiempos y supieron por medio de las estrellas que el rey de Israel había nacido. Viajaron desde Babilonia hasta Jerusalén para entregarle los tesoros de la escuela de Daniel, que por más de 400 años se habían acumulado para entregárselo a él. Estos son los que los romanos llaman los tres reyes magos, para que se den cuenta ustedes que los tres reyes magos no son más que discípulos de la escuela de Daniel, que habían atesorado debido a que Daniel había recibido la visión de los tiempos exactos en que el Mesías vendría. Él acumuló fortuna para poder entregársela al Mesías y así poder tener suficiente para su ministerio mesiánico. Este libro es escrito dentro del exilio babilónico, en donde por mucho tiempo Daniel mantuvo una posición privilegiada con los reyes babilónicos y persas. Daniel era contemporáneo y amigo de Ezequiel, de Yehezkel, de Ageo o Haggai, Sejaría o Zacarías, Malají o Malaquías. Ellos eran vistos por el pueblo como profetas y Daniel no, nos dice la tradición oral, porque él no había sido llamado a profetizar al pueblo de Judá como ellos, sino que a los reyes
que los tenían en cautiverio. Ya es la diferencia entre Yehezkel, que profetizó contra el pueblo, pero más que todo la función de Daniel fue con los reyes que sojuzgaban al pueblo. Por eso es que algunos no lo tenían como profeta. En Daniel 17, donde dice, pero la gente que estaba conmigo, según el Talmud, estas personas que estaban con él orando eran Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya, para que puedan saber que estos profetas eran amigos y oraban juntos. Dentro de las escrituras existen solo dos personajes que se sabe que conocieron el tiempo del Mesías: Jacob, nuestro padre Jacob, y Daniel. Se recuerda que cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, al final del libro de Bereshit, dice, vengan hijos, les voy a mostrar lo que va a acontecer en los tiempos del fin. Y Daniel, según la tradición, entonces solo Jacob y Daniel se les mostró lo que iba a suceder en los tiempos finales. El libro de Daniel es un libro eminentemente visionario y mesiánico. Encierra dentro de sus páginas la revelación más exacta y explícita de los tiempos previos a la venida del Mesías, el tiempo exacto de la venida del Mesías y los acontecimientos posteriores a su sacrificio y previos a la restauración de todas las cosas por medio del pueblo de Israel, restaurado por el Mesías. Dentro del libro destacan 4 visiones: la estatua de Nabucodonosor, el cabrito y el macho cabrío, las 70 semanas y las 4 bestias. La primera de ellas es la única que no recibió Daniel, sino el rey de Babilonia, y Daniel fue el que le reveló al rey la visión del Eterno. Se había dado en sueño a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todas ellas se refieren a lo mismo, como lo vimos al transcurso del estudio. Todas ellas señalan lo mismo de diferente manera. Para el mejor entendimiento de Daniel, los gobiernos terrenales de Babilonia, Persa, Grecia y Roma sobre el pueblo de Judá, que servirían de señal cada uno de ellos, como el gobierno espiritual que gobernaría el mundo, todos ellos muestran un solo espíritu en sus variadas metamorfosis, el espíritu del anti-Mashiach. Por eso es que la estatua de Nabucodonosor es una sola imagen, aunque está compuesto por partes, como lo vimos nosotros. Al final, la cabeza es Babel, confusión, Babilonia. Es un solo espíritu y es el espíritu del anti-Mashiach. El libro es una herramienta útil para comprobar escrituralmente que su majestad Yeshua cumplió con lo profetizado por Daniel, vino y fue sacrificado en el tiempo marcado por el profeta del libro de Daniel. Los puntos importantes de nuestro libro es que el libro evidencia que como los reyes que sojuzgaban al pueblo de Judá, siendo ellos mismos la evidencia en el mundo material del espíritu del anti-Mashiach, activo en el mundo espiritual, pronunciaban semejantes confesiones de fe que dejarían perplejo a cualquier persona que aún no puede distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sin embargo, ellos no dejaron de ser lo que eran, malvados. Grandes expresiones como el rey Nabucodonosor, reconociendo al Dios de Israel como el único Dios. Sin embargo, no dejó de ser malvado. Así que lo que las palabras dicen de una persona no manifiestan lo que está en su interior. Segundo punto importante. En el capítulo 9 está descrita la oración de Daniel. Oración de arrepentimiento y su solicitud de perdón a Yahvé por su pecado. En ella se puede apreciar el entendimiento de Daniel sobre la gracia, la misericordia y el perdón de los pecados. Los versos 4, 5, 11 y 18, sería bueno que ustedes les doy material ahí para que estudien y analicen las palabras que fueron utilizadas en esta oración de arrepentimiento a través del profeta Daniel para poder entender estos conceptos de la gracia, la misericordia y el perdón de los pecados. Estos 2 puntos pueden ser la base para respaldar en la Biblia las palabras de su majestad Yeshua, escritas en Mateo 7, 21 al 23, cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, y así termina mi presentación. Para ustedes, y cumpliendo, ahí está Dana ahí, Shalom Dana, bendiciones. Ya está, estamos ahí, cumpliendo ahorita con ustedes lo del libro. Discúlpenme nuevamente la tardanza, no sé si porque están molestos no me contestan, pero discúlpenme. Entonces estaremos el próximo
La próxima semana reiniciaremos una nueva clase que podríamos tratar de doctrina básica. Recuerden que me estoy acomodando a las necesidades de nuestros hermanos, amigos allá de Colombia. Vamos a ver doctrina básica a partir del siguiente martes. Bendiciones a todos. Shalom.